Generalmente cuando uno abre un diario o a lo mejor mira una web o algún programa de televisión, sobre todo noticias, algún noticiero, tiende uno a quedar como más impactado con aquellas que tienen que ver con las policiales, ni hablar con los crímenes. Por supuesto que detrás de todo eso siempre está la maldita palabra que acá en la Argentina se termina repitiendo mucho, que es la inseguridad. Pero volviendo a lo que les decía en un principio, genera un interés particular en el humano, a nivel mundial estoy hablando. Hemos invitado en esta oportunidad a Ricardo Canaletti, es periodista de policiales, conoce mejor que nadie los crímenes, no solamente ocurridos acá en el país, sino también ha hecho un estudio de lo que ha sucedido en el mundo a lo largo de estos años a través de un libro del cual él nos va a contar. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Gracias, Paz. Un gusto saludarte y gracias por el llamado. Bueno, son crímenes sorprendentes de asesinos seriales, es los que has presentado, lo que acabas de escribir o es el libro recién salido. ¿Cómo hiciste para llevar adelante la selección, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad que hay en el mundo? Claro, en este caso son crímenes de asesinos en serie y realmente, digamos que todos los casos son espeluznantes y sorprendentes. O sea que tuve que hacer un trabajo fino para elegir o para editar cuáles de ellos iba a contar y cuáles no. Obviamente que hay muchos, lamentablemente se han conocido muchos asesinos en serie clásicos, especialmente estadounidenses. Pero bueno, la selección fue la de, siguiendo la idea de lo sorprendente. Porque aún dentro de este horror, de estos casos, hay historias que llaman la atención más que otras, por determinadas circunstancias, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo de esa naturaleza. Claro, son monstruos, es decir, están disfrutando en ese momento del dolor de la víctima y también de cranear el plan en sí. En realidad, a ver, yo no creo que sean monstruos. O sea, monstruos en el sentido de seres con algunos estigmas físicos o cosas por el estilo. No, son monstruos en otro aspecto, en otra acepción de la palabra monstruo. Todos tienen una historia personal que es más o menos parecida. Todos tienen una historia social, todos los casos que se cuentan se dan en un momento político determinado, en los diferentes países donde ocurren, y me faltaba decir que todos tienen una historia familiar particular. Entonces, bueno, nada, se va conformando una personalidad que, vamos a decirlo con palabras llanas, está fuera de eje. No encaja dentro de las normas de convivencia. Es decir, que terminás desestimando eso del instinto asesino, es decir, eso se produce o termina desencadenando en personas con determinadas características por algunas cuestiones que les ha tocado vivir, o también se puede hacer una división entre aquellos que han tenido a lo mejor algún inconveniente grave familiar y aquellos que no lo han tenido y que, bueno, terminan convirtiéndose en asesinos. Hay, digamos, nadie nace asesino, vamos a empezar por ahí, porque quiero que quede en claro esa cuestión. Bien. Nadie nace asesino, pero se da un poco de las dos cosas que vos acabas de decir. Hay personas que están, digamos, condicionadas por su infancia, por las condiciones en que se desarrolló su infancia y su adolescencia, y hay otros que comienzan probando y terminan habituándose a la perversión, a las perversiones, al horror y demás. Hay un poco de las dos cosas. En el libro hay tanto casos de hombres que tuvieron una infancia terrible y después como que se toma revancha contra la sociedad, y hay otros que empiezan jugando y bueno, después terminan siendo lo que son. En lenguaje coloquial sí son monstruos. ¿Suelen ser personas más inteligentes que el hombre medio, el hombre común? No me parece, no.
Muchos de ellos han sido o han cometido crímenes durante un periodo prolongado. ¿Pero por qué? Porque realmente la investigación fue mala. Entonces, eso no los hace más inteligentes. En todo caso, los hace más oportunistas, si se quiere. Exacto. Los hace... no hay una definición de inteligencia. Vamos a empezar por ahí. No hay nadie que pueda definir la inteligencia, pero en este caso particular son tipos que aprovechan de determinadas circunstancias, como el que se está viendo, para, bueno, desarrollar este impulso extremo, impulso de muerte, ¿no? Y en el libro contás, por ejemplo, en uno de tus capítulos de un hombre que en 4 años terminó violando, abusando y también matando a unas 30 personas. Y en esto vuelvo a lo que mencionabas recién. Evidentemente la inseguridad no es propia de la Argentina, sino también propia del mundo entero, porque si no este tipo de cosas no pasarían. No, por supuesto. A ver, esto no es privativo de ningún país, a pesar de que cuando uno habla de asesinos en serie, piensa inmediatamente en los Estados Unidos porque, bueno, ellos tienen Hollywood y a través de Hollywood los difunden con películas, con series, etc. Pero en verdad es como vos decías, hay uno de las historias que se cuentan, porque es bueno aclarar que este libro no es una cronología ni tampoco es una síntesis de lo que hizo cada uno, no. Son historias y una de ellas tiene que ver con un hombre, un hombrón en realidad, más de 1,90, que iba por la carretera y acercaba a estudiantes, mujeres, chicas, secundarias y universitarias que hacían autostop. Bueno, las levantaba, no a todas las mataba, pero mató a muchas y de una manera muy particular. Eso ocurrió en los Estados Unidos, sí es cierto, pero también hay ejemplos, tal vez no tan extremos en cuanto a la agresión, pero hay ejemplos en otras partes del mundo. ¿Qué tipo de consecuencias o desenlaces suelen tener estos casos? ¿Por ahí el asesino arrepentido o no? Simplemente disfrutando hasta el último momento de lo que hacen. No, mira, el ejemplo que te di es un hombre que siempre tomó conciencia de lo que hizo y nunca se arrepintió. Charles Manson nunca se arrepintió, por citar algunos. La enjabonadora de Correggio, que es otra historia, ya el nombre mismo te da una idea de lo que hacía con sus víctimas, digamos que tampoco se arrepintió. Algunos tienen una justificación, otros no, pero digamos que el arrepentimiento no lo vas a encontrar a lo largo de estas historias. ¿Y se puede hacer alguna diferenciación en relación al género? ¿Son mayores los criminales, los asesinos hombres, o no, se da por igual? No se da por igual, sí, son mayores. Es mayor la cantidad de asesinos en serie varones, pero también las hay mujeres. Depende ya te digo, depende mucho de las circunstancias. Vos fíjate, el libro comienza con un caso del año 1810 aproximadamente, en Londres. O sea, estamos en Europa. Y 80 años antes, 70 años antes, mejor dicho, de la aparición de Jack el Estripador. Pero ¿quién fue ese primer caso que abre el libro? No se sabe. Fue un tipo que, si bien no destripaba, sí masacraba. Y al igual que Jack el Estripador, nunca se supo quién fue. Bien. Bueno, en fin, es decir, empecé de una manera distinta para que quede claro que no todo lo que se sabe al respecto es todo lo que se sabe al respecto. Hay mucho más. Bien. Ricardo, ¿por qué crees que genera tanto interés la noticia policial, ni hablar los casos criminales? Bueno, en definitiva, me parece que hay varios componentes, entre ellos la historia en sí.
La historia son historias extremas, historias donde se mezcla el amor, se mezcla la muerte, se mezcla el sexo, se mezcla la venganza, y son pasiones muy humanas. Así como hay pasiones buenas, también hay de las otras. Eso por un lado. Y por otro lado hay morbo. Yo no puedo a esta altura del partido dejar de decir que sí, un componente que atrae es el morbo. Y no es una invención, no es un descubrimiento nuevo para los argentinos. Mejor dicho, para los argentinos tal vez sea un descubrimiento que hay un género literario relacionado con estos casos o con estas historias. Pero en el mundo, la literatura, digamos, de casos criminales, de suspenso, el thriller, es viejísimo. Es viejísimo. Así es, en Estados Unidos, en Centroamérica, en el norte de Sudamérica, hablando de Colombia y de Venezuela, en toda Europa, esto tiene cientos de años. Y sin ir más lejos, Sherlock Holmes comenzó por entregas en un periódico de Londres. Edgar Allan Poe comenzó por entregas de sus historias, de sus cuentos, en diarios de los Estados Unidos. Quiero decir, esto en otros lados ha gustado siempre. Exacto. Aquí en Argentina hubo un prurito de que lo policial, incluso la palabra policial te rechaza un poco, no es la mejor definición para el género. Y bueno, la política también se ha encargado de bastardearse a sí misma tanto que le ha dejado un espacio abierto a este tipo de historias que, bueno, ahora tienen su auge, ¿no? Claro, terminan dando letra también. Ricardo, un placer esta charla y, bueno, sumamente interesante todo lo que cuentas y ahora también todo lo que ya está plasmado en tu último libro. Te mando un abrazo. Gracias. Igualmente para vos, un gusto hablar contigo. Gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, no queda nada, ya casi que nos estamos yendo, pero primero, reitero la pregunta, el famoso ¿quién dijo? Para que participen a través de Instagram y se puedan ganar una super picada. ¿Quién dijo entonces para hacer la paz se necesitan por lo menos dos más? Para hacer la guerra basta uno solo. Para hacer la paz se necesitan por lo menos dos más. Para hacer la guerra basta uno solo. ¿Quién lo dijo? Lo contestan en Instagram, en Semanario TV, así nos buscan y ya están participando. Les mando un gran abrazo. Mañana se vota. No dejen de ejercer ese derecho. Chau, adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.